Y amigos de nuestra sección, de nuestro espacio maravilloso aquí en Radio Cadena Nacional, en RCN, Pandemia Misterio, sean bienvenidos una vez más. Gracias por estar siempre en estas noches de los viernes, donde nos congregamos, donde nos ponemos esta cita con el misterio para hablar de temas maravillosos, de temas que nos generan tantas incógnitas y que parecen muy reales, parecen sacados de una película de ficción, pero que están llenos y que tienen un trasfondo muy fuerte de realidad. Son cosas que nos rodean, son hechos que están ahí, pero que a veces nuestra razón no es tan lógica para comprenderlos. Y por eso este espacio siempre tiene el grato placer de estar con todos ustedes, los que nos escuchan dentro y fuera del país. Y los invito también para que sigan esta transmisión, no solo en la radio, sino también usted nos puede ver y nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, buscándonos como Pandemia Misterio en YouTube, y ahí sencillamente usted puede ver estos episodios que divulgamos por la radio. Hoy un tema, creo que es la continuación de uno de nuestros primeros capítulos que realizamos hace ya un tiempo largo, empezando esta temporada, y eh, recordarán que nosotros hablamos sobre, recapitulamos un hecho ocurrido en Bogotá, en nuestra capital, Bogotá, durante una mañana soleada de 1964. Ese día se reportó que un ovni sobrevoló el aeropuerto El Dorado, repito, aquí en Bogotá. Nosotros conversamos con el controlador aéreo de la época, el señor Eduardo Russi. El video, yo cuando terminemos este especial, este episodio con nuestro invitado, que ya lo voy a presentar, en la parte de la descripción voy a poner el link donde está la entrevista con Eduardo Russi, para que podamos complementar y saquen ustedes las conclusiones, además de que tengan la posibilidad de investigar más sobre estos temas, porque esto no es lo que uno u otra persona nos diga, sino que nos llame la atención y podamos nosotros buscar más información, hablar con los amigos, y de esto se trata estos espacios del misterio. Nuestro invitado de hoy es un personaje muy interesante, es Jorge Luis Zugdorf. Él está en la Argentina. Él es periodista, él es investigador, él también es productor de televisión, ha hecho grandes series muy conocidas para ustedes, ya nos lo va a comentar. Y es un placer tenerlo en esta noche aquí en Nocturna RCN, en este espacio de Pandemia Misterio. Jorge Luis, bienvenido, gracias por atendernos. Hola Diego, buenas noches. Muchísimas gracias y para mí es un honor gigante estar aquí. Bueno, Jorge Luis, usted siempre ha estado ligado al misterio, ¿no? Yo digo que en realidad el misterio me eligió a mí, es raro. O sea, yo soy documentalista, por sobre todo, si bien es cierto, soy periodista, soy productor, soy guionista, soy dramaturgo, también escribo teatro, pero hay algo que no sé por qué, que me tocó hacer tantos y tantos documentales de misterios que llegó un día que me di cuenta que había recorrido todo el continente, que había hablado con tanta gente, que de alguna manera me volví, yo no digo experto porque en realidad yo no soy experto, yo lo que siento es que tengo experiencias prestadas de toda la gente que entrevisté y todos los casos que investigué. Claro, y poco a poco esa interacción con todos estos casos, pues le van cambiando a uno la vida, ¿no? Le van abriendo una percepción distinta de este planeta en el que estamos. Definitivamente, yo creo que cuando yo empecé con mi primer documental de misterios, que era para aquel viejo canal Infinito, que era el canal de los misterios en toda América Latina, empecé con algunas preguntas, ¿no? Empecé, ¿esto será verdad? Tenía tres o cuatro preguntas. La verdad que eso fue hace 20 años. Hoy tengo miles de preguntas, pero no conseguí respuestas, conseguí más y más preguntas y, y un poco también lo que yo le ofrezco al público es, si te quedas escuchando vas a tener un montón de preguntas más de las que tenías antes, pero no voy a tener respuestas porque no las tengo. Perfecto, es algo que nos desborda, pero
El ejercicio es maravilloso de tratar de comprenderlo así, así no tengamos todas las respuestas. Pero lo que sí se puede decir es que este fenómeno, en el caso de los ovni, de la inteligencia extraterrestre, del universo en sí, pues es muy grande para la inteligencia humana. Definitivamente, es cierto que no tengo respuestas absolutas a todo, pero algunas he logrado en este tiempo. A ver, por ejemplo, yo no tengo dudas de que los ovnis existen, porque tengo muchísimas pruebas, muchísimos testigos, como es este caso del que vamos a hablar, porque hay documentos oficiales, hay investigaciones oficiales. El problema es que se cae todo o empieza a ser más difícil cuando tratamos de definir qué es un ovni. O sea, sabemos que es un objeto volador, volador no identificado. Hay algo sobre nuestras cabezas volando y está allí. Y a eso los pilotos de combate de Estados Unidos en el año 2020 le agregaron una palabrita que para mí es muy, muy, muy importante. Y ellos dijeron que estos objetos que están volando además son inteligentes. O sea, no son objetos que están flotando porque sí. Ahora, yo no, hasta el día de hoy no he encontrado elementos para poder afirmar de ninguna manera, no he tenido ningún elemento para decir si son extraterrestres. Sí podemos decir que no son humanos, porque de hecho cuando nos ponemos a investigar hay relatos de estos objetos sin evolución tecnológica que son iguales al ovni Tic Tac y que son los ovnis que han visto los pilotos de la Marina de Estados Unidos y hay relatos similares en la Biblia o hay pinturas renacentistas donde está dibujado exactamente ese mismo objeto. Entonces estamos hablando de algo que nos está acompañando desde hace muchísimo, tal vez desde toda la historia de la humanidad y siguen ahí. O sea, no estamos hablando de alguna tecnología china, que también por supuesto hay tecnologías militares dando vueltas y que la gran mayoría de las cosas que confundimos o son errores o son tecnologías que la gran mayoría del público desconocemos. Pero están estos objetos que a mí me generan preguntas. No sé si son extraterrestres, si vienen del centro de la Tierra, si son seres de otras dimensiones, si son viajeros del tiempo. No sé qué son, pero sí te puedo asegurar que Que están. existen, que existen. Se puede decir que si alguien conoce de este fenómeno en cualquier parte del mundo son los militares, ¿no? Porque son los que siempre acceden y tienen privilegios para poder llegar a donde existen estos avistamientos o donde hay de pronto algún accidente que reportan tantos hechos que conocemos en la historia, ¿no? Sí, los militares son lo que nosotros llamamos testigos de élite, o sea, testigos privilegiados y que tienen una educación y una formación diferente para poder reconocer qué es lo que ocurre a su alrededor. No son los únicos. De hecho, los pilotos son testigos de élite, los astrónomos son testigos de élite. Hay muchísimas personajes que cuando hablan, yo siempre digo que tenemos que sentarnos y escuchar. De hecho, yo en mi canal de YouTube tengo una sección que se llama así, entrevistas para sentarse y escuchar. Y son estos expertos explicando por qué creen que existe o por qué creen que no existe, pero cada uno argumentando desde su punto de vista. Y sorprendentemente hay muchísimos militares que hablan del tema ovni y que a lo largo de la historia han hablado con casos que no tienen explicación y que no la han tenido y que queda en puntos suspensivos. Hay casos en España, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra. O sea, casos donde los testigos y los protagonistas son militares y cuentan lo que vieron que no tiene ningún tipo de explicación racional desde lo que conocemos nosotros. Claro. Jorge Luis, como usted bien dice, ejemplos y casos de avistamientos existen cualquier cantidad. No se pueden decir que hay millones de avistamientos durante mucho tiempo en la historia se han reportado, hasta en la misma Biblia, como usted bien dice, se pueden uno siendo juicioso y siendo con el ojo de historiador, uno puede encontrar episodios en los que dice, bueno, esto no es normal y sería un fenómeno como el que calificamos de ovni en este momento. Pero entre todos esos casos hay casos también, hay casos de casos y hay unos
que trascienden más que otros. El caso del que vamos a hablar esta noche es un caso muy interesante porque fue avistado no en la noche, no en a altas horas de la noche ni de la madrugada, sino su avistamiento fue hora mañana casi tarde, es decir, un día normal, un día despejado, un día soleado, un día donde hay cualquier cantidad de tráfico por el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, y aparece este hecho del cual vamos a recapitular en este episodio. Estamos hablando de 1964 y un ovni que se posa sobre el aeropuerto El Dorado, aeropuerto internacional. Hago referencia en internacional porque cuando es internacional quiere decir que hay mucha gente en ese aeropuerto. Jorge, ¿cómo podemos empezar a relatar esta historia? Lo interesante del caso del Dorado es que no fue un solo caso. Yo creo que este es el primer punto interesante del caso. El caso del Dorado se antecede por lo menos a dos denuncias que hicieron dos aviones en los días anteriores. Un avión de Avianca que estaba por aterrizar y denuncia que se le cruza una luz por delante y no había nada o no había ningún tráfico aéreo. Y unos días después un avión que también llegaba desde Cartagena y denuncia que tenía, no está especificado cuántas, pero yo entiendo que por lo menos dos luces girando y jugando alrededor del avión y que fue visto por varios controladores aéreos en la ruta desde Cartagena hasta Bogotá. Entonces había como como que estaba avisado que algo iba a ocurrir. De hecho, la Fuerza Aérea Colombiana había tomado cartas en el asunto, había dejado dos aviones destinados a tratar de interceptar a estos objetos en el momento que ocurriese. Y bueno, y los días siguieron normales, ¿no? El protagonista principal de este caso es a quien entrevistaste, que es un controlador aéreo retirado, un ex controlador aéreo que se llama Eduardo Russi. Un controlador aéreo, para que entiendan que por ahí es importante, es la persona que organiza el tráfico. Es como, no es lo mismo, pero pensemos en el oficial de policía que dice que está parado en la calle y ordena a los autos quiénes van pasando de cada lado. Bueno, básicamente es quien organiza quiénes van a aterrizar, quiénes van a despegar. Para eso tienen planillas, obviamente hay mucho más computarizado, pero con las distancias de dónde vienen los aviones, a qué velocidades van, para saber más o menos a qué cantidad de kilómetros están del aeropuerto. Es una tarea hiper estresante y con un nivel de detalle que imagínense que si se equivocan en una cuenta pueden hacer chocar dos aviones. Entonces es un trabajo con un nivel de estrés y un nivel y una capacitación increíble. A mí me ha tocado estar sentado en un aeropuerto con controladores aéreos viéndolos trabajar antes de toda esta computación y ahora, y el trabajo es increíble que hacen. Bueno, imagínense que esta persona o estas personas son las que tienen comunicaciones con los pilotos les van informando cualquier problema que tienen. Bueno, en medio de este trabajo, por lo que me contaba en la entrevista que le hice ya hace como 12 años, estaba Eduardo cuando empiezan a llamarlo diciéndoles que estaban viendo un objeto extraño cerca del aeropuerto. Él observa el cielo, no ve nada, sigue con su trabajo hasta que lo llama a un jefe de la Fuerza Aérea diciéndole que había un objeto sobre la torre de control. Antes de eso, hay una anécdota súper graciosa que él dice que cuando sale a ver el objeto no ve nada, pero ve un montón de gente Mirando hacia mirando arriba. la torre de control. Entonces él no entiende por qué lo están mirando y dice, debe haber un terremoto, porque lo que contaba que la torre se movía mucho cuando había un terremoto, pero no vio nada extraño. Bueno, en eso había un objeto arriba de la torre y uno de los aviones sale a tratar de interceptarlo. El avión, Un avión de la Fuerza Aérea. un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, un T-33, si no me falla la memoria que fue. No logré dar con estos pilotos. Yo en ese momento yo estaba haciendo un documental de ovnis y aviones en toda América Latina. Había entrevistado, que ahora te voy a contar casos similares en otros lugares. No logré dar con los pilotos que hicieron, que intentaron esta maniobra, pero
La cuestión es que sale a enfrentarlo, el objeto sube, el avión empieza a subir y es como que empiezan a jugar hasta que está la energía que genera el avión para tratar de acercarse a algo que no deja acercarse, que se quedan sin combustible y tienen que regresar. Y Increíble. esto es lo que pasó. Y es interesante porque esto mismo pasó 60, 70, 80, casi 20, no, más de, sí, casi 20 años después, poquito menos de 20 años después, en una base peruana, en La Joya, casi en la frontera sur de Perú, un avión de la Fuerza Aérea lo hacen despegar para derribar un objeto que estaba volando sobre la pista. Y el objeto también estuvo jugando con él, subiendo hasta más de 30.000 pies de altura, bajando, moviéndose de un lado a otro, hasta que el piloto también se quedó sin combustible y tuvo que regresar. Y hay muchísimos casos donde estos objetos se mueven con una facilidad asombrosa, con una velocidad increíble, sin propulsión, que es interesante porque estamos hablando de casos del 60 y del 80, y cuando vamos a los relatos actuales de los pilotos de la Marina de Estados Unidos, vuelven a decir lo mismo, son objetos que se mueven muy rápido, que frenan, que aceleran a velocidades increíbles, que no parecen tener propulsión en ningún lado, que se mueven con una facilidad eh, totalmente distinta a la tecnología que nosotros hemos logrado diseñar hasta el día de hoy. Entonces, el relato del aeropuerto del Dorado es muy interesante porque se replica muchos años después en muchos lados. Y esto es, también pasa en España, hay un caso similar en España donde ocurrió lo mismo. O sea, hay muchísimos casos donde se replican las mismas características. Y no es la característica cultural del platillo volador, que se mueve medio así y que está el ser gris atrás, que en eso yo no digo que sea mentira, pero siempre hay mucha contaminación cultural a veces en lo que dicen los testigos, y a veces las cuestiones se mezclan. Acá estamos encontrando coincidencias en cosas que no realmente responden a lo que culturalmente pensamos como un ovni. Claro. Jorge, la forma del ovni del 64, don Eduardo la describió, ¿no? Era Eduardo la describe como una especie de rueda. Él dice estas ruedas que tienen, como de como, balineras. claro, las balineras, y va describiendo los colores y las luces que tiene alrededor. A mí, yo cuando reescuchaba la entrevista que le hice antes de esta entrevista, como para recordar detalles, a mí me llamó la atención porque hace muy poquito estuve recorriendo unas cuevas de ancestrales aquí en Argentina, de una tribu que se llama Diaguitas, y yo encontré esas ruedas dibujadas en el techo De de la la cueva. cueva. Había un triángulo con estas mismas ruedas dibujadas alrededor, que lo que me explicaba la gente que me estaba mostrando las cuevas es que era una simbolización de las estaciones, primavera, verano, pero son exactamente iguales a lo que describía Rusi. Y lo interesante es que tanto Oscar Santamaría, que es el piloto del avión que te contaba de Perú, como Jorge Polanco, que es un piloto argentino que tuvo un caso similar en Bariloche en 1995, los dos hicieron dibujos de lo que vieron, los dos dibujan bastante bien y no difiere tanto, si bien Eduardo lo mira desde abajo y su descripción es desde abajo hacia arriba y ellos lo ven desde al lado, eh, son bastante similares las descripciones. De hecho, hasta variedad de luces y cosas similares. Pues qué interesante. Los invito a que se sigan, se suscriban al canal Pandemia Misterio en YouTube y sigan esta grata conversación que estamos sosteniendo con nuestro invitado. Él está en la Argentina, productor de televisión, investigador por muchos años, don Jorge Luis Suxdorf. Espero que esté pronunciando bien el apellido. Excelente, es maravilloso. Yo no lo hago tan bien. Jorge, me surge una inquietud. Siempre Sí. hemos hablado de los ovnis, de esos objetos que se dejan ver, que interfieren a veces en el tránsito de los aviones o que uno los puede avistar en el campo o en la ciudad.
¿existen datos de ovnis que hayan atacado, por ejemplo, que hayan atacado un avión, que hayan atacado una persona? Sí existen casos de las personas que se acercan a veces a estos objetos y la radiación y estos otros les causan daño, pero que haya un acto de agresión. ¿De pronto ha tenido la posibilidad de conocer un caso de esos? Sí, sí, he tenido todos. Claramente, cuando hablamos de radiación, el caso de Arcesio Bermúdez creo que es el caso más claro en todo el continente, Que fue aquí en Colombia, que en fue Anolaima. en Anolaima en el año 69, 4 de julio, si no me falla la memoria, que estuvo debajo de un objeto y terminó muriendo de algo que los médicos jamás entendieron que era. En muy pocos días. Entrevisté a varios de los sobrinos que estuvieron en ese lugar. También hice un documental sobre eso hace años. Hay casos similares posteriores. Casi en el 2000, unos pescadores en Brasil les terminó pasando algo similar. No murieron, pero terminaron con enfermedades graves de por vida. Hay varios casos así. Y de ataques hay, yo te diría, por lo menos dos muy interesantes y muy fuertes. El caso de ataques más grande, perdón, antes de ir a los ataques voy a responder la otra parte. Hay un caso de un choque de un avión con un objeto en el aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto de México. Ciudad de México, en el año 94. Eh, Era un avión que estaba por aterrizar, estaba ya en la última recta para llegar al aeropuerto y el piloto está controlando su instrumental y de golpe escucha un golpe. Y dice, choqué con un helicóptero, una antena que no estaba, que no debía estar ahí, no sabía qué pasaba. De hecho, eh, hicieron todo el protocolo de un aterrizaje de emergencia, aterrizó el avión, no pasó nada, y cuando investigan todo el fuselaje del avión, encuentran un agujero y que había dañado unas líneas hidráulicas del avión. Empiezan a investigar y se enteran que había una denuncia de un Skywatcher, de un vigilante del cielo, que es, es un equipo de México que están todo el tiempo mirando y grabando el cielo, que había visto, según su descripción y según el video que tiene también, una especie de esfera volando sobre un edificio muy famoso en México, que es el edificio del World Trade Center. Eh, Todo este vuelo fue controlado por otro controlador aéreo que se llama Enrique Colbeck. Y Enrique, a partir de ese momento hasta el día de hoy, se ha vuelto como un militante de la temática ovni y de plantear que tiene que estar incluida dentro de las opciones de la aviación porque puede ser una variante peligrosa. A él le tocó justamente controlar ese vuelo. Y hasta el día de hoy él habla en conferencias, discute sobre el tema y ha logrado que mucha más gente hable. Y lo interesante es que sigue siendo controlador aéreo. No sé si ya se ha jubilado o no, pero hasta el año pasado seguía siendo controlador aéreo. Eh, o sea, hablaba de ovnis y seguía en su trabajo ante esta cuestión que se cree o que pasaba realmente hace no tantos años, que si uno hablaba de ovnis era probable que no lo volviesen a contratar en ciertos lugares. Claro. Este es el caso de choque más fuerte. Hay casos incluso de un enfrentamiento de un avión de combate con un objeto cerca de Australia en la década del 80, si no me falla la memoria. Hay otros casos. Yo no tengo tantas pruebas como este en donde conocí y entrevisté al piloto, lo entrevisté muchas veces a Enrique, con quien somos amigos. O sea, en ese caso tengo muchos datos de lo que ocurrió. Y a nivel ataques, para mí el caso más formidable de ataques ovnis que me ha tocado investigar, lo investigué en la región amazónica de Brasil, en el estado de Pará, muy cerca de la ciudad de Belém do Pará, en una isla que se llama Colares. Ahí, en la década del 70, 1977 para ser exactos, es una isla muy pequeña, o sea, cientos de personas dedicadas a la pesca, ¿no? Empezaron a aparecer unas luces en el cielo. Estas luces
iluminaban a la persona y la paralizaban, y del medio de esta luz bajaba un objeto brillante, que no sabían si era una luz más brillante o un objeto, y quemaba a la persona. Para algunos, en realidad, lo que hacía era tomar una muestra de sangre. Y hubo un caso, y hubo dos, y hubo tres, y terminaban quemados. Y la gente se empezó a asustar. Cada vez más, todos salían con cuidado, nadie salía solo. eh, bueno, y todo se termina de complicar cuando una persona muere a raíz de estas quemaduras. Y entonces se genera un caos tan grande en la isla. Imagínate lo que te voy a decir ahora, que entre el 70 y el 80% de la gente que vivía en la isla se fue. Y en Increíble. medio de es increíble. Y en medio de ese caos llega la Fuerza Aérea de Brasil, hace un campamento en las playas sobre el río Amazonas, en realidad sobre un afluente del río Amazonas, y durante meses están ahí investigando. Nunca dicen nada. Y un día levantan todo y se van. Esto fue en el 77. Muchísimos años después, casi 20 años después, un poquito más de 20 años después, una persona da una entrevista en televisión, se presenta como el responsable de aquella investigación y cuenta que él vio las naves, vio los seres y hasta tuvo contacto con ellos. 15 días después, esta persona se suicida. Mm. Y a partir de Que ahí, sabemos que no pudo ser un suicidio, ¿no? No. qué sé yo, dicen que fue por otros motivos, pero yo la verdad, honestamente, no lo sé, pero yo tengo la entrevista con él y es impresionante lo que dice. De hecho, ha hecho dibujos, imágenes, es impresionante. Brasil, años después, estamos hablando del año 2006 más o menos, empieza un movimiento muy fuerte que se llama Libertad de Información Ya, que es los ufólogos de Brasil empiezan a plantearle al gobierno y a las Fuerzas Armadas que desclasifiquen los casos ovnis que habían investigado. Después de mucha presión, logran que Brasil desclasifique algunos casos que oficialmente investigó. Es uno de los primeros países en hacerlo de esta manera. Hoy son muchos los países que han desclasificado sus investigaciones ovnis y presentan este caso. Y muestran fotos y muestran dibujos de lo que habían investigado y muestran hasta fotos de los quemados, siempre con esas bandas tipo Top Secret, material confidencial. Es muy interesante tener esas imágenes hoy, que si las buscan están en las redes por todos lados hoy. Y se comprueba que el caso es verdad, o sea que algo estaba quemando a la gente. Bueno, 20 años después de eso, en el año 2012 yo viajo al lugar y me entrevisto con la doctora que curaba a los quemados. Me entrevisto con dos de los isleños que habían sido atacados por estas luces. Me muestran sus marcas. Me cuentan que quedaron con secuelas médicas de por vida, esto que decías. Era un señor y una señora. Recuerdo que el señor lo que decía es que a partir de ese momento nunca pudo estar descansado. Siempre estuvo cansado con una fatiga, como con una especie de fatiga crónica. Y cuando voy ahí hablo con una mujer que era la hija del que era el gobernador militar, porque en ese momento había un golpe de estado en Brasil, en el estado de Pará. Y me cuenta que los viernes se juntaban en su casa, toda la cúpula militar de Pará, a ver las filmaciones que habían hecho en la isla de los objetos. Esas filmaciones todavía no salieron a la luz. No sabemos dónde están y si algún día las van a mostrar. Pero quiero decirte, este caso para mí es fascinante por dos cosas. Primero, es uno de los casos de ataque sin dudas, hubo hasta muertes, mucha gente herida. Y por otro lado, hay tantas pruebas oficiales que realmente algo ocurrió que es abrumador. Ahora, si tú me dices, eso fue extraterrestre, y yo no sé si fue extraterrestre, pero, a ver, lo primero que se me ocurre decir a mí es, puede haber sido la prueba de un arma secreta, pero 40 años después no tenemos ningún rayo de luz que paralice a la gente. Ya lo hubiésemos sabido. Claro, es verdad. Es verdad y qué interesante este caso porque
Siempre hablamos de avistamientos y hasta se reúnen personas siempre a programar avistamientos y querer ver estos objetos, pero lo cierto es que la experiencia dice que esto no es tan bueno. O sea, en principio es porque no sabemos qué clase de objeto es o quiénes son, y muchos terminan siendo un poco bélicos y pasan ataques que dañan la integridad de las personas. Y Y o también pasa lo contrario, muchos no son así tampoco. O sea, estos son como casos muy contados. Es esto, hay miles de vuelos todos los días y si calculamos la cantidad de vuelos desde el 94 hasta aquí o desde el inicio de la aviación, son millones de vuelos y hay un solo choque. Hay más casos de gente que ha visto estos objetos sin que les haya pasado nada a gente que realmente haya muerto. Son casos como más contados. Lo digo desde un punto de vista de no querer asustar, no creo que el miedo en torno al fenómeno ovni sea lo correcto. Obviamente, como todo, cuando nos enfrentamos a algo desconocido, y sí, nos estamos enfrentando siempre a potenciales riesgos. claro, bueno, quiero aprovechar estos últimos minutos que tenemos de esta grata entrevista, Jorge, porque quiero comentarle un hecho, un caso que llegó a, me llegó la información a través del programa que hago y a mí me ha dejado muy, bueno, sin palabras y muy, con muchos interrogantes. En Colombia existe una región que se llama el eje cafetero, tú sabrás porque has venido al país muchas veces, y hay Ah, una ciudad que se llama Pereira. Pereira. Está Armenia, Pereira y Manizales, es el triángulo del café que llamamos aquí. En Pereira, cuando inició la pandemia, las restricciones de movilidad que nos dijeron que teníamos que estar aislados, estamos diciendo algo así como hace 2 años y medio, un ciudadano, una persona que se hace llamar Arcángel, que tiene una limitación física y por cuestiones médicas, él tiene que salir al campo y tiene que hacer unas ciertas caminatas frecuentes. Él salió a una zona rural de Pereira, cerca a un río, él me relató este caso, estaba descansando cuando escuchó un golpe muy fuerte detrás de él. Eh, él se voltea, está el río, y lo que ve es que del agua sale una luz como si prendieran una linterna. El haz de luz muy fuerte, pues le pareció muy extraño. Además, esto no fue en la noche, sino fue en la tarde, había luz del día. Se acerca y encuentra una piedra. La piedra es más o menos de la palma de mi mano, el diámetro de la palma de mi mano. Es de color negro, tiene unas vetas muy extrañas, unas vetas. Él, lógicamente, él no tenía ni idea de esta, no tiene conocimientos de geología, ni simplemente él dijo, me encontré esta roca y salió una luz y le pareció curioso. Lo conversó con unos amigos, pero esta roca llegó a las manos de un geólogo que trabaja en una universidad aquí en Pereira y en otras universidades del país. Los estudios le pareció gracioso, pues anecdótico, pero le pidió a la persona que se le prestara la piedra para hacer unos estudios. Ahí empieza uno a encontrar cosas que no tienen explicación. Dice el geólogo que tiene una gran trayectoria, una gran experiencia, que nunca había encontrado una piedra con una composición, o por aquí en la Tierra, con una composición tan particular como esa. Además, la han sometido a muchas pruebas y lo que han encontrado es que la roca en sí es como si fuera un ecosistema, porque hay unos seres microscópicos que ya biólogos y otros profesionales han tenido la posibilidad de investigar, que no saben qué son, pero son como unos hilos, como una especie como de unos gusanitos que viajan como si estuvieran dentro de una órbita. Estoy hablando de la roca, ¿no? Y ingresan y salen de la roca. Algo muy curioso, ingresan y salen de la roca. Además,
la roca dependiendo de los estímulos que tenga, es decir, si tiene calor, si tiene frío, si está en agua o está en el aire, emite unas vibraciones muy extrañas. Lógicamente, ellos han grabado algunos sonidos que emite la roca y, y lo que a mí me llama la atención es porque esto no me lo cuenta la persona que encontró la roca, sino profesionales y personas científicos que llevan muchos años dentro de su ejercicio y que me digan que no tienen explicación, pues a mí me pareció muy curioso, me pareció muy curioso. La última información es que Avi Loeb, uno de los científicos más conocidos de la NASA y que está dentro de el proyecto Galileo, ese proyecto que busca, que antes se conocía como el proyecto SETI, ¿no? Que era un programa que uno instalaba en su computador y lanzaba unos mensajes esperando que en algún momento llegaran mensajes, respuestas de algún punto del universo. Hoy se llama ese programa el programa Galileo y que en fin, lo que buscan es tratar de encontrar rastros de inteligencia, de artefactos alienígenas que estén en el espacio. El doctor Avi Loeb conoció esta historia y está interesado, muy interesado en conocer más sobre el destino de esta roca. Las teorías de cómo llegó, de qué puede ser, pues son simplemente teorías, especulaciones, porque no hay nada cierto. Pero es una historia que yo le he venido haciendo seguimiento. Ellos me mandan, tienen una información desde el punto de vista científico muy grande y me parece que vale la pena de pronto, si en algún momento Jorge quiere ahondar en la historia, pues sería algo interesante. Hay unas teorías bueno, no sé, dicen que hace unos años avistaron una especie como de asteroide, pero después dicen, y los científicos dicen que no es asteroide, que pasó cerca a la Tierra y lo bautizaron con un nombre hawaiano, como O Oumuamua. Maumo. Eso. Y dice, lo que dice el geólogo es que puede ser que este asteroide o esta roca se haya acercado mucho a la Tierra y por alguna razón se desintegró parte de esta roca gigantesca y que esta roca de la que estamos hablando sea parte de esa roca. Bueno, lo que digo, Jorge, son teorías, Es pero, fascinante pero es lo que contás. fascinante, pero Es es fascinante. fascinante. Eh, Dos o tres cosas quería decirte en base a lo que decías. Primero, Oumuamua, en realidad es el punto de partida en donde todos empezamos a conocer a Avi Loeb, porque Avi Loeb lo que dice es que en realidad no es un asteroide, sino que es una nave interplanetaria que no se mueve como asteroide, que no tiene sentido, porque aparte es un objeto que viene de otras galaxias, o sea, son pocos los objetos que se han llegado cerca nuestro desde lugares tan lejanos, igual no pasó tan cerca de la Tierra y se lo pudo ver muy poco tiempo. De hecho, él tiene una teoría fascinante en donde dice que este objeto se movía con lo que él llama una vela solar, que sería como una vela de un velero, pero en vez de viento utiliza el viento solar para moverse y que como no hay resistencia en el vacío del espacio, cada movimiento se va haciendo cada vez más rápido. Es maravilloso y si esa tecnología se logra, sería la clave para poder viajar por todos lados. Y después es algo interesante y te lo tiro rápido para pensar, pero sí, el tema me parece fascinante para estudiar, que es la teoría de la panspermia. No sé si has hablado de la panspermia en tu programa. La panspermia es la teoría que con el tiempo se está fortaleciendo como el verdadero inicio de la vida en el planeta Tierra. En la escuela, en la preparatoria, todos nos enseñaron que lo más probable es que la vida se haya dado en ese caldo de cultivo en donde empezaron a salir los primeros organismos unicelulares. Hay otra teoría que dice que en realidad la vida llegó a la Tierra en este tipo de objetos, en meteoritos que llegaron a la Tierra trayendo huéspedes que era esta vida y que hay vida tan variada y tan distinta en el planeta porque son meteoritos que han venido de lados totalmente distintos. En realidad, este objeto, si se logra determinar que realmente sea un meteorito y que tenga algún tipo de vida,
podría hasta ser el punto de partida para confirmar que la panspermia es cierta. Ujú. No, pues está todo por hacer, Jorge, Me parece y fantástico. está todo por hacer y pues nosotros seguimos, yo sigo periódicamente con ellos, hablando con ellos y con mucho placer, Jorge, te podré pasar los trabajos, los videos que he hecho con ellos y las conversaciones que he sostenido con ellos para que te lleves una idea además de fotografías de la piedra y para que conozcas más del tema, porque este Me caso encantaría. no solo es para hablar de muchos temas que nos interesan, sino también para despertar interés y, y pues llevar estas historias, llevar todos estos hechos que ocurren y a veces no tienen la difusión que deberían tener y la seriedad con el que deberían enfocarse. Bueno, Jorge, pues ha sido un placer de verdad, un honor, un privilegio saludarlo, tenerlo aquí en Colombia a través de Pandemia Misterio para Radio Cadena Nacional. Espero que este no sea la última, la única ocasión en que conversemos, sino que hayan muchas más y me place mucho conocerlo por este medio, de verdad, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Para mí es un honor. Cuando quieras, para mí es un placer. Y quien quiera seguirme, tengo un podcast que se llama La Huella OVNI, que justamente me dedico a responder preguntas de mi público, que está en todos lados. Y si quieren seguirme en Instagram, soy arroba Jorge Luis S oficial. Y en Twitter soy arroba Jorge Luis S-77. Y si ponen mi nombre, tengo un canal de YouTube en donde voy subiendo diferentes entrevistas a todos estos grandes testigos y grandes personalidades del fenómeno ovni y del misterio en general. Maravilloso. Y si quieren volver a escuchar este episodio, vayan al canal Pandemia Misterio de YouTube y ahí lo podrán encontrar. Jorge, un placer, de verdad. Le envío un abrazo muy grande y espero que conversemos más adelante. Gracias, Diego. Otro para ti y muchos saludos para todos. Buenas noches.